Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. Las normas organizan la convivencia. ¿Cómo están? Alumnas y alumnos de Formación Cívica y Ética de segundo grado. Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. La intención es que estos programas les sean de mucha ayuda en su crecimiento personal y relaciones con sus docentes y amistades, una vez que retornen a los planteles escolares. Y para entrar en materia, les vamos a proponer que revisemos un tema que nos interesa a todas y a todos: la aplicación imparcial de normas y leyes por parte de las autoridades. Les recordamos que hagan sus anotaciones en su carpeta de experiencias para que las compartan posteriormente con sus compañeras, compañeros y docentes. Una de las principales características de la naturaleza humana es que somos seres sociales que necesitamos afecto, apoyo y colaboración de las personas con quienes convivimos en familia, escuela y comunidad. Para vivir en paz y armonía con otras personas, necesitamos dialogar, escuchar sus puntos de vista y propuestas para tomar acuerdos y decisiones que conduzcan al bien común. Pero recuerden que cada cabeza es un mundo. Entonces, ¿cómo logramos convivir con personas que tienen distintas formas de pensar, de sentir y de actuar? En el siguiente video verán algunos ejemplos de normas colectivas y personales que contribuyen a organizar la convivencia entre las personas. Recuerden tomar nota de las ideas que más les llamen la atención. ¿Te has preguntado cómo logramos convivir con personas que tienen distintas formas de pensar y de actuar? Pero qué bueno, hermanita, qué felicidad que ya nació el sobrino. Ay, gracias, qué bueno que vinieron. ¿Cómo te fue en el parto? Ay, bien, mejor que con los dos anteriores. Mira, mamá, está re bonito. Sí, está precioso. Oye, ¿y ahora que tuvieron otro hijo, Rogelio se piensa divorciar de su primera esposa? Ya lo hemos platicado. Dice que divorciarse cuesta mucho dinero y que tendría que pasarle una pensión a su hija. La niña tiene derecho. Ay, mana, eso ya lo sé. Pero yo no puedo obligarlo. ¿Tú crees que me gusta que esté casado? Bueno. Ya hablaremos después de estas cosas. Me da mucho gusto que el bebé y tú estén bien. Bueno, nos vamos porque hay una junta de padres de familia en la escuela de Marta. Otro día vengo y me cuentas si van a bautizar al bebé ahora que son evangélicos. Claro que sí. Oiga, señora, apague su cigarro, ¿qué no ve? Además, mi tía tiene un bebé y le va a hacer daño el humo. Ay. Las normas son pautas de conducta o criterios de actuación de los seres humanos ante una determinada situación. Algunas de estas normas son colectivas y se definen de manera externa a nosotros, es decir, son producto de costumbres y formas de organización acordadas por los grupos sociales a los que pertenecemos. También hay normas personales. Estas son las que cada uno de nosotros asume de manera libre y consciente, de acuerdo con lo que más valora en la vida y lo que considera que está bien o mal. Identifiquemos algunas normas de comportamiento en la vida diaria. Veamos algunas de las normas que se presentaron en la visita de Marta a casa de su tía. Cordelia vive con Rogelio y sus 3 hijos, pero el tío todavía está casado con su primera mujer. ¿A qué tipo de norma crees que se refiere a esto? ¿Por qué pueden hacer que el tío responda ante la ley? Por otra parte, ¿bautizar a un niño corresponde a algún tipo de norma? ¿A cuál? ¿Qué tipo de norma está presente cuando el hombre está fumando? ¿Qué sucedería si el hombre decide no acatar esta norma?
Las normas son pautas de conducta que orientan la actuación de los seres humanos durante su vida con la familia, amistades, compañeros de escuela y vecinos. ¿Se imaginan lo difícil que debe ser determinar cuál será una norma que aplique a miles o tal vez millones de personas? Para que los ciudadanos o pobladores acepten, respeten y defiendan una norma, deben estar convencidos de su importancia para organizar la vida de las personas. Por ello, es necesario participar en la toma de acuerdos y construcción de esas normas, cada quien en el ámbito en que se desenvuelve. Por ejemplo, a nivel nacional, los diputados y senadores reciben las opiniones de las personas a las que representan e intervienen en la elaboración de normas jurídicas que aplican para todas las personas del país. Los adolescentes pueden involucrarse en principio en la elaboración de normas. ¿Alguna vez han participado en la creación de una norma para su escuela o familia? ¿Cómo fue? En las situaciones de vida incluidas en el video anterior, se observan dos tipos de normas: colectivas y personales. ¿Qué tipo de norma consideran que se deba aplicar en el caso del señor que está fumando en el patio del edificio donde vive la señora Cornelia? ¿Por qué? Es muy importante conocer las normas que aplican en los diferentes espacios en que conviven con los demás. Empiecen por identificar cuáles son las normas personales que por sí mismos asumen de manera libre y consciente de acuerdo a lo que para ustedes es más valioso. En el siguiente video apreciarán que las normas y leyes deben aplicarse de manera imparcial. Esta es una de las exigencias más importantes en una sociedad democrática, donde todas las personas tienen el mismo valor. Por ello, las normas y leyes deben aplicarse sin distinción alguna. Las normas son pautas que elaboramos los seres humanos para organizar nuestra convivencia. A través de ellas expresamos cómo queremos que sean nuestras relaciones, qué se vale y qué no. En diferentes lugares donde convivimos cumplimos normas, en la escuela, en el trabajo, incluso en nuestra casa. Ahora es un buen momento para preguntarnos por qué es importante cumplirlas y qué papel tienen las figuras de autoridad. ¿Qué normas cumples en tu casa? ¿Quién vigila que esas normas se cumplan? Barro, trapeo, aseo mi casa y mi papá vigilan esas reglas que se cumplan. Yo trapeo, yo lavo trastes y aseo mi cuarto y mi familia se encarga de que esas normas se cumplan. Al cumplir una norma, podemos hacerlo por diferentes motivos. Por ejemplo, porque comprendemos que es importante cumplirla y nos sentimos bien al hacerlo. O porque son pautas básicas para que nadie abuse de nadie y se respete la convivencia humana. Para asegurar que las normas se cumplan y, en su caso, sancionar a los que no lo hacen, es necesario que existan figuras de autoridad. En todos los espacios donde nos desarrollamos existen figuras de autoridad, como hermanos mayores, madres y padres, abuelos o profesores. También existen diversas instituciones que cumplen la función de ser autoridades en la organización y conducción de un país. Por ejemplo, el Poder Legislativo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ayuntamiento o la Presidencia Municipal, entre otros. Una autoridad tiene la capacidad de hacer respetar las normas y resolver conflictos cuando dos o más personas no se ponen de acuerdo. También puede imponer una sanción a quienes incumplen normas. Sin embargo, las sanciones que una autoridad aplique deben apegarse a lo que establecen las leyes y proteger la dignidad y la integridad de la persona que es responsable de incumplir la norma. ¿Sabías que a lo largo de la historia han existido leyes que atentaban contra la dignidad y vida de las personas? Por ejemplo, hasta mediados del siglo XIX en los Estados Unidos de América, la esclavitud era permitida por la ley
En consecuencia, hombres y mujeres afroamericanos eran vendidos, comprados y tratados como si fueran mercancías. Las figuras de autoridad están para ayudarnos a convivir mejor, vigilar el cumplimiento de leyes y reglas y sancionar en los casos correspondientes. Sin embargo, hay quienes abusan de su poder y solo buscan proteger sus intereses. También hay autoridades que en ocasiones no cumplen la ley. Estas acciones constituyen una grave falta, ya que atentan contra los principios de respeto y justicia. Imagínate que tú eres una figura de autoridad y exiges que otros cumplan normas que tú mismo no cumples. ¿Crees que las demás personas estarán dispuestas a obedecerte? ¿Cómo sería la convivencia en una comunidad en la cual las autoridades no respetaran las leyes? Para denunciar y contribuir a que las autoridades cumplan su papel, la participación ciudadana es importante. Si toleramos las injusticias, terminamos siendo cómplices de las mismas. Ustedes pueden aprender más sobre las figuras de autoridad con un sencillo juego. Imagínense la siguiente situación. Las cabras de un pastor se meten en el terreno de un ganadero para comer. El ganadero, al darse cuenta, las encierra en un corral. Cuando el pastor va a pedírselas, el ganadero le dice que no se las devolverá, ya que, al haber comido de su pasto, ahora son suyas. Ante esta situación, el pastor decide acudir con un juez de la región para que él decida lo que es justo para ambas partes. ¿Cómo creen que termina esta historia? Organicen grupos de 3. Uno será el pastor, otro el ganadero y otro el juez. Cada uno le expondrá al juez por qué cree que las cabras le pertenecen. Y el juez decidirá la forma en la que debe resolverse el conflicto, exponiendo también sus razones. Ahora sabemos cuál es el papel de las figuras de autoridad. ¿Ustedes qué creen? ¿Necesitamos que exista una autoridad para que respetemos las normas? ¿Qué pasa si no hay alguien que nos obligue a cumplir una norma de convivencia? ¿Qué pasa cuando las personas realizan acciones que afectan a una persona o a toda una comunidad? Lalo vive en un poblado pequeño con casitas de techos bajos. Hoy, cuando salió hacia la escuela, vio que había rayones en las paredes de su casa. Mientras caminaba, Lalo notó que otras casas también estaban pintadas con escritos y dibujos. Pensó que sus papás y los dueños de las otras viviendas afectadas no tendrían dinero para pintarlas. Lalo se preguntó cómo se podría solucionar el problema. ¿A quién acudir para pedir ayuda? ¿Los responsables serían sancionados? ¿Cómo? ¿Por quiénes? Es importante que antes de tomar una decisión referente al cumplimiento de una norma, nos planteemos preguntas como: ¿qué sentido tiene que exista esa norma? ¿Qué consecuencias puede haber si no la respeto? ¿A quiénes afecto? Ser ciudadano significa entender la importancia de las normas en nuestra vida y aceptarlas por el hecho de que nos sentimos mejor al cumplirlas, y no por evitar posibles castigos o porque alguien nos lo ordene o imponga. Las normas nos ayudan a convivir. Parte de nuestra función como ciudadanos es demandar a nuestras autoridades que cumplan con su papel. Cumplir también nosotros las normas para la convivencia. Organicen un debate en el grupo basándose en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las figuras de autoridad que creen que funcionan mejor y por qué? ¿Cómo imaginan que sería la convivencia en su escuela y en su municipio si no existieran las normas? Existen normas cuyo cumplimiento es indispensable para que se respeten los derechos de todas las personas y existan condiciones para el ejercicio de la libertad en un marco de convivencia pacífica.
Ser ciudadano significa entender la importancia de las normas para la convivencia entre las personas y aceptarlas de manera consciente, sin que nadie las imponga o por el temor a una sanción. Como observamos en la cápsula anterior, para vigilar su cumplimiento existen figuras de autoridad e instituciones que tienen la capacidad de hacer respetar las normas. En esta sesión nos acercamos al rol de las normas para regular la convivencia. También revisamos que hay diferentes figuras de autoridad o instituciones cuya facultad es hacerlas cumplir en beneficio de todas y todos, imponiendo sanciones cuando no se acatan, pero respetando absolutamente los derechos y dignidad de las personas. En los diferentes espacios en que convivimos de manera cotidiana hay normas. Investiguen si en su comunidad o lugar donde viven existen algunas normas. Si es posible, indaguen cómo las definieron, quiénes participaron, quién se encarga de vigilar su cumplimiento y qué sanciones pueden existir en caso de no cumplirlas. Escriban su reporte con sus hallazgos. Platiquen con su familia acerca de qué pasaría si no existieran normas en la casa, escuela o lugar donde viven. Recuerden seguir las instrucciones de las autoridades para cuidar su salud. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima emisión de Aprende en Casa. ¡Adiós!